Entonces, permítanme, todavía no empiezo, voy a permitir el acceso. A veces cuando ya está iniciando, a lo mejor me voy a tardar en permitir el acceso de alguien más adelante, ¿no? Precisamente porque ya estoy en la clase. Y y pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar de la fisiología de la sangre respecto a esto con anemia y policitemia, como les comento de manera muy puntual, y vamos a ver que pues una de las definiciones en general que ya le hemos comentado de anemia es la disminución de la concentración de hemoglobina en la sangre. Y hay muchas causas, ¿no? De disminución de la concentración de hemoglobina en la sangre. Ya vimos que es una proteína que se encuentra dentro del eritrocito y que si esta disminuye, pues obviamente ya saben su funcionamiento. Entonces, los problemas que podemos tener si existe una disminución de esta proteína. Y hay muchas causas. Ya hemos hablado de algunas, ustedes las abordarán más adelante en otras asignaturas. Y en este caso, también se toman parámetros de laboratorio, ¿verdad? Si clínicamente podemos sospechar una anemia, claro que clínicamente la podemos sospechar. Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico? Por laboratorio, para saber qué tipo de anemia, ¿sí? Ya vimos que ya mencionamos algunas. Sí, diferenciarlas si es por deficiencia de vitamina B, por deficiencia de hierro, si es una anemia que tenga que ver con hemólisis, o sea, hemolítica. Entonces, bueno, pues todo eso lo tengo que yo más especificar en ese aspecto. Para eso entonces tomamos parámetros de laboratorio como el número de Matías o el número de eritrocitos, la concentración de hemoglobina, precisamente que es lo que estamos comentando, y el hematocrito. Entonces todo eso ya lo hemos mencionado, ya sabemos que es el hematocrito, ¿no? Lo que es el paquete globular rojo. Ya sabemos que es la hemoglobina. Y ahorita vamos a platicar un poquito entonces de los números de glóbulos rojos, cuántos glóbulos rojos deben existir en el cuerpo, y eso es importante porque también se hacen cálculos por medio de fórmulas que ya están prediseñadas, ya están realizadas, que hacen los laboratorios y que nos lo muestran a nosotros como médicos en cuanto a los resultados. Esto lo vamos a mencionar porque es importante que sepan de dónde viene. Y entonces, en general, hay muchas clasificaciones, pero tomando en consideración una respuesta fisiológica a una disminución de glóbulos rojos o de hemoglobina, para vincularlo con lo que hemos visto, entonces sabemos que hay una respuesta de nuestro cuerpo para poder compensar la disminución de hemoglobina y la disminución de eritrocitos. Y ustedes ya hablamos y ya saben que existe una hormona que se llama eritropoyetina, ¿no? Que se produce en el riñón y en mayor proporción, en menor proporción en el hígado, y que tiene un efecto en la médula ósea. Y entonces, según la actividad o la respuesta que tenga la médula ósea, se pueden clasificar el tipo de anemia. Entonces, como ven ustedes aquí en la imagen, tenemos según esa actividad o respuesta de nuestra médula ósea a ese estímulo, pueden ser hiporregenerativas, o sea que la médula ósea no responde a ese estímulo, y entonces existe una eritropoyesis. Ya saben qué es la eritropoyesis, la producción de eritrocitos está disminuida. Y hay una disminución de reticulocitos también en la sangre. Recuerden que una respuesta fisiológica a la producción de eritrocitos, a la cual responde la médula ósea a través del estímulo de la eritropoyetina, es acelerar el proceso en la producción. Por eso es que se pueden encontrar reticulocitos en la sangre circulando más de lo normal. Pero cuando esto no sucede, entonces nuestra médula ósea no está respondiendo a ese estímulo, y entonces sigue la disminución de eritrocitos y también la disminución de reticulocitos. Y entonces eso quiere decir que nuestra médula ósea no está respondiendo, es hiporregenerativa, no se está regenerando. Y entonces tenemos más problemas todavía, ¿no? Porque no se está recuperando lo que estamos perdiendo. Bueno, y por otro lado, como por ende, lo que estaba mencionando, hay, según esta actividad, sí hay entonces
o cuando existe una respuesta de nuestra médula ósea a ese estímulo, que ya lo conocen, entonces se llama anemia regenerativa, porque el cuerpo está tratando de recuperarse, ¿sí? Y entonces hay eritropoyesis aumentada, que es la respuesta a nuestra médula ósea. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Por la elevación de reticulocitos en sangre más de lo normal. Si nosotros decimos, ok, aquí hay una anemia y vemos que en laboratorio reportan aumento de reticulocitos, perfecto. La médula ósea está tratando de compensarlo, o sea, está respondiendo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es corregir el proceso, ¿no? El problema de anemia, pero sé que el organismo está respondiendo. Entonces será una de tipo regenerativa. Esto es en función a la respuesta que tiene mi médula ósea. Si no responde, híjole, estoy todavía en mayor problema en ese aspecto. Entonces, ese es un tipo de clasificación. Hay más, pero aquí consideramos la respuesta que existe de la médula ósea. Si me pudieron aquí seguir, ¿vamos bien? Sí, doctor, todo Sí, bien. sí, Sí, profe. perfecto. Y bueno, aquí esta es como para que ustedes vean las causas de anemias, ¿no? Fíjense, todas las causas que puede haber. Entonces, hay anemias hiporregenerativas, cuando hay una disminución de la producción de hematíes y cuando no existen los nutrientes que requiere mi cuerpo o el cuerpo de ese paciente, de esa persona. Ya sabemos que necesita de nutrientes. Entonces, en una persona que no tiene esos nutrientes, por la causa que ustedes quieran, entonces mi médula ósea tiene problemas para la producción y maduración de mis glóbulos rojos. Y entonces puede ser por disminución de fierro, ya lo vimos, de deficiencia de vitamina B12, de ácido fólico, otras más complicadas como enfermedad de la médula ósea como la anemia plástica, síndrome mielodiplásico, infiltración tumoral, o sea, ya algo más grave, o la disminución de la producción de eritropoyetina, que esa es otra causa que ya también lo mencionamos. ¿De acuerdo? Entonces, eh, hay muchas causas, anemias regenerativas, cuando hay aumento de la destrucción de porematíes como las hemolíticas, que ya hemos visto. Bueno, pues hay hemólisis de eritrocitos, pero la médula ósea sí responde porque pues tiene lo necesario para responder a esa deficiencia. Entonces, como ven ustedes, eh, intervienen varios factores para poder llegar a este proceso de anemia y lo ideal es que mi médula ósea responda al estímulo para la producción o tratar de sustituir a lo que nos está haciendo falta en cuanto a hemoglobina y glóbulos rojos. Si responde que bueno, está tratando de mantener un equilibrio y si no, entonces tengo que resolver la situación porque se complica en ese aspecto. Déjame ver, creo que no escribieron en el chat algo, creo que no. Escuché ahí por unos oídos, pero entonces no. Entonces, vean, son diferentes causas, ¿no? Pero en este caso, nuestra mente se debe de ir en el aspecto en que mi médula ósea responda. O yo tengo que estar seguro de que mi paciente tenga todo lo necesario para que su médula ósea responda, y más en cuanto a lo nutritivo, que tenga hierro, que tenga su vitamina B, su ácido fólico y todo eso, ¿no? Hay situaciones que ya son más complicadas, como una anemia plástica, que es, híjole, ya no produce nada y son diferentes causas también, pero bueno, aquí nada más que nada es para que ustedes vinculen el funcionamiento de la médula ósea en respuesta a esa adaptación fisiológica a la alteración que produce una anemia. Bien, ahora, ¿cómo se pueden clasificar también las anemias? Aquí ya nos tendríamos que ir con el eritrocito, ¿sí? Ahorita hablamos de la médula ósea. Ahora vámonos con el eritrocito. Ya lo conocemos, ya platicamos de él. Ya sabemos que el eritrocito tiene diferentes tamaños, ¿sí? Y cuando un eritrocito es maduro, ya sabemos que mide aproximadamente 7 micras, ¿no? En general. Entonces de ahí tendremos que evaluar nosotros si son más grandes o más pequeños de acuerdo a ese tamaño, pero también sabemos que el eritrocito es un recipiente si lo vemos desde ese punto de vista muy llano, ¿no? Muy simple. Pero bueno, es para poderlo nosotros ejemplificar. El eritrocito es un recipiente. Es,
un recipiente al cual le cabe líquido, ¿no? O tiene un volumen, tiene cierta capacidad. Entonces, el volumen, de acuerdo al tamaño del eritrocito, es de 83 a 97 femtolitros, ¿no? Es como yo tengo mi botella de agua. Hay botellas de agua de 1 litro, de medio litro, de 1/4 de litro, ¿de acuerdo? Pues digamos que en mi eritrocito, vamos a tomar como referencia que lo normal es una botella de medio litro, para que tengamos una idea. Entonces, la botella de 1 litro es más grande que la de medio litro. Entonces, mi botella a la que le cabe 1 litro es de mayor volumen, tiene mayor capacidad. Y la que le cabe un cuarto, 250 mililitros, pues es más pequeño o es más pequeña y le cabe menos volumen o tiene menos volumen, ¿sí? Es más pequeño. Eso para que lo vayamos ahorita diferenciando. Ok, entonces, vamos a basarnos en la cantidad eh, de permítanme, creo que alguien quiere entrar. Bueno, es que se me va el hilo con esto. Eh, entonces, vean ustedes, si lo normal que tiene de volumen mi eritrocito es de 83 a 97 femtolitros, o sea, estoy hablando de litros, estoy hablando de una capacidad de volumen o de líquido. Entonces, femto es una cantidad muy pequeña, ¿sí? Que equivale o que, bueno, que tiene que ver con las unidades de litros. Y entonces, este término o esta capacidad o este volumen, como dice su nombre, se conoce como volumen corpuscular medio. Ahí dice su nombre, volumen. Cuando ustedes escuchen volumen, se refiere al tamaño de mi eritrocito. ¿Cuánto le cabe a ese eritrocito? Corpuscular, pues obviamente es un corpúsculo, ¿no? O sea, es un glóbulo. De hecho, también lo pueden ustedes encontrar en ciertos artículos o en la literatura como volumen globular, y es lo mismo, globular de glóbulo, ¿sí? Corpuscular de corpúsculo, o sea, de célula. Volumen globular medio o volumen corpuscular medio, y se abrevia VCM, volumen corpuscular medio, o si trae una G, volumen globular medio. Y entonces, el volumen corpuscular medio, lo normal es que mi eritrocito tenga esta capacidad de 80 a 100 femtolitros. Si a ese eritrocito le cabe más volumen porque es más grande que lo normal, entonces se llama esa célula, le vamos a nombrar como macrocito grande. Macrocito es una célula grande. ¿Por qué? Porque le caben más de 100 femtolitros. Es una botella de 1 litro. Esa que estoy viendo aquí es de 500 mililitros, que es lo normal. Ah, bueno, le caben 1000 mililitros, o aquí en este caso, más de 100 femtolitros es una célula grande. Y entonces es macrocítico, ¿sí? O macrocítica. Es muy grande esa célula. Y lo contrario, si es un glóbulo rojo pequeño, entonces le caben, o su capacidad es de menos de 80 femtolitros, esa botellita pequeña de 250 mililitros. Entonces su volumen globular o el volumen corpuscular medio es menor a 80 femtolitros, es una célula pequeña y entonces se llama microcítico o microcítica esa célula. Está pequeña con respecto a lo normal. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Excelente. Ahora, ¿en qué casos yo me puedo encontrar con una anemia, o sea, con una disminución de glóbulos rojos y con disminución de hemoglobina, ¿sí? Pero que el tamaño de mis células sea normal, aquí como lo ven en este recuadro, un sangrado agudo, aquí por ejemplo puede ser en los periodos menstruales de las mujeres cuando son muy abundantes, ¿sí? Ahí por ejemplo sería algo que podemos tomar en cuenta. En enfermedades crónicas, insuficiencia renal o aplasia de médula. Son algunos ejemplos. Pero si esto lo dejamos evolucionar,
puede cambiar, ¿eh? O sea, puede variar y repercutir en el tamaño de mi eritrocito, ¿sí? Entonces, ¿qué me puede encontrar? ¿En qué casos yo puedo encontrar una anemia con células grandes, o sea, una anemia macrocítica porque el volumen corpuscular medio o el volumen globular medio es más de 100 femtolitros? Bueno, ya sabemos, en eritrocitos grandes. ¿Y dónde hay eritrocitos grandes e inmaduros? Recuerden que un eritrocito, si es más grande, es un eritrocito inmaduro. Ya lo platicamos, deficiencia de vitamina B12 y B9, ¿sí? Eso ya lo hemos platicado. También en anemias regenerativas, ¿sí? Cuando se acelera el proceso, o sea, que está respondiendo la médula, pero salen inmaduros, mis eritrocitos salen grandes. Y en alcoholismo, ya platicamos por qué en alcoholismo. El alcoholismo o el alcohol genera que no se libere las reservas de vitamina B12 y B9 en el hígado. Y ahora el otro proceso. ¿Cuándo yo puedo encontrarme una anemia microcítica, un eritrocito pequeño, que su volumen corpuscular o el volumen globular medio es menos de 80 femtolitros? En anemia ferropénica, eso ya lo platicamos. Deficiencia de hierro, entonces mi célula sale muy pequeña, chiquita. Y eso es una anemia microcítica. Y en las talasemias, que son otro tipo de anemias también. Entonces aquí ya vamos a ir articulando todo lo que hemos platicado con respecto a lo fisiológico para poder llegar a, en este caso, a este diagnóstico. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Sí, Okay. Ahora, lo que nos reporta el laboratorio, cuando pedimos estudios de sangre, en este caso, fórmula roja, nos van a dar índices eritrocitarios que se llaman de Winthrop. O sea, eso no lo van a reportar los de laboratorio, pero es necesario, o bueno, es adecuado que sepamos de dónde vienen esos perdón, eritrocitarios. Y ya acabamos de hablar de uno, ¿no? O sea, ahorita, el que ven aquí está arriba. Volumen corpuscular medio, ese es un índice eritrocitario. ¿Cómo la calculan? Bueno, calculan el hematocrito, ya sabemos que es el hematocrito, lo multiplican por 10 y lo dividen entre el número de eritrocitos por millón, ¿sí? Entonces ya cuentan, ya generan esta fórmula y el resultado es el volumen corpuscular medio, o sea, el volumen, como es aquí, de cada eritrocito, ¿ok? Ese es el que acabamos de ver. Hay otro resultado que también es un índice eritrocítorio y se llama hemoglobina corpuscular media, ¿sí? Hemoglobina corpuscular media o hemoglobina globular media. Aquí está anteponiéndonos el parámetro, hemoglobina. Acá arriba el primero es volumen, o sea, tamaño. Y ahora nos menciona hemoglobina, ¿de acuerdo? Y la hemoglobina, y lo hemos comentado, dependiendo de la cantidad de oxígeno, de saturación que tenga, es el color. Si el color depende también de la cantidad de hemoglobina, entonces mi eritrocito está rojito, está bien, ¿no? Tiene un color adecuado, ya sea de sangre venosa o de sangre arterial. Pero cuando disminuye la cantidad de hemoglobina, mi eritrocito se vuelve pálido, disminuye el color porque le hace falta hemoglobina o tiene menor cantidad de hemoglobina ese eritrocito. Y como estamos hablando de color, cuando disminuye la cantidad de hemoglobina, que es un parámetro para el diagnóstico de anemia, esta disminución de hemoglobina genera una hipocromía en el eritrocito. Entonces, hipo, disminución, cromos, color, hipocromía, disminución del color de mi eritrocito. Mi eritrocito está pálido, ¿sí? Y esto depende de la cantidad que tenga yo de hemoglobina. Si está disminuida mi hemoglobina o la hemoglobina de ese eritrocito está pálido y entonces es hipocrómico, una hipocromía, una disminución del color de mi eritrocito. Cada eritrocito contiene entre 27 a 31
picogramos, aquí es en gramos, el anterior era en litros o femtolitros, aquí es en gramos, picogramos de hemoglobina. Mientras estamos entre 27 y 31, está bien. Menos de 27, o ahorita vamos a ver otros parámetros, menor a 27 a hipocromía. Eso nos lo reporta también el laboratorio. ¿Cómo calculan esta hemoglobina corpuscular media o hemoglobina globular media? Entonces, multiplican la hemoglobina, ¿sí?, por 10 entre los eritrocitos que contiene nuestra muestra. Y así lo obtienen, ¿no? Obviamente estos de laboratorio, los que son laboratorios clínicos, pues bueno, están familiarizados. Los que no, bueno, no se preocupen, pero ya saben de dónde viene este cálculo y a qué se refiere. Bien, hay otro índice que se llama concentración media de hemoglobina. También me habla de hemoglobina, ¿sí? Pero dice concentración media, o sea que me va a dar los resultados en porcentaje. En la anterior, la corpuscular media me lo da en picogramos, porque es en cada eritrocito. Y aquí en la concentración media de hemoglobina me lo va a reportar en porcentaje, porque va a tomar en consideración al hematocrito, como lo ven aquí. Sí, o sea, considera el hematocrito para el cálculo, no considera a la cantidad de eritrocitos, considera al hematocrito. De tal manera que para fines prácticos se refiere a lo mismo. Si este índice eritrocitario de concentración media de hemoglobina disminuye en porcentaje y está por debajo de estos valores de que son de 30 a 33%, lo normal, si está por debajo de 30, entonces hay una hipocromía también. Por consiguiente, si mi hemoglobina corpuscular media está disminuida, pues yo lógicamente pensaría que también mi concentración media de hemoglobina puede estar disminuida y estaría hablando yo de hipocromía, ¿sí? Color, la hemoglobina da el color al eritrocito. Si la hemoglobina está disminuida, entonces ese eritrocito está pálido y eso se llama hipocromía, ¿ok? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, perfecto. Ahora, cuando eso sucede también, pues ya sabemos, ¿no? Nuestra médula hace de manera normal o lo esperado es que responda, y entonces puede generar diferentes tamaños en el eritrocito, ¿sí? Diferentes tamaños no salen regulares porque no maduran adecuadamente. Entonces hay diferentes tamaños. Y eso va al siguiente índice eritrocitorio que se llama amplitud de distribución eritrocitaria. Aquí están sus siglas, AD en español y RDW en inglés. Amplitud de distribución eritrocitaria. Eso nos dice las variaciones en el tamaño que pueden tener los eritrocitos entre sí en esa misma muestra. Cuando está elevado este resultado, se conoce con el nombre de anisocitosis. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha variación entre los eritrocitos. No están uniformes, están variados porque hay diferentes tamaños. Entre ellos pueden haber eritrocitos pequeños, a lo mejor si se refiere a una ferropénica, o muy grandes si es a una megaloblástica, ya saben de qué estamos hablando. Y también depende de la respuesta de nuestra médula ósea. Entonces puede haber diferentes tamaños de eritrocitos y eso se conoce, o cuando aumenta este índice, se conoce como anisocitosis. Eritrocitos de diferente tamaño en esa misma muestra. Está elevado ese dato. Y entonces, bueno, eso también nos sirve para saber si está respondiendo o no nuestra médula ósea. Y sobre todo, recuerden el resultado de los reticulocitos. Cuando está elevado más de lo normal, bueno, es que sí está respondiendo mi médula ósea, pero están inmaduros esos eritrocitos precisamente para tratar de compensarlo porque no han madurado y solo aumento la cantidad. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, aquí les voy a poner unas imágenes. A ver, vamos con la primera. Ahí está. Bien, ojalá lo puedan ver bien, pero lo que trato es que vean precisamente
una hipocromía. Aquí son los eritrocitos normal en la imagen del lado derecho, están bicóncavos, el centro está pálido, obviamente ya saben por qué, pero la periferia está más roja, no más marcada, porque ahí es donde se encuentra pues las proteínas, ya lo mencionamos, la hemoglobina y todo esto. Y aquí, aquí los eritrocitos se ven más pálidos de lo normal, parecen como si fueran gotas de agua, gotas de aceite, aquí. Están más pálidos de lo normal, su centro es más pálido, más grande incluso esta palidez en el centro, ¿sí? Y por otro lado, también tendríamos que ver el tamaño, ¿no? Entonces, normalmente, por aquí, por ejemplo, hay un linfocito, bueno, hay un linfocito en la parte de abajo. Recuerden que los linfocitos son casi un poquito más grandes que los eritrocitos. Casi no son del mismo tamaño y ahí se ve más grande esa célula. Entonces, bueno, aquí básicamente lo que hay que ver es la hipocromía. Están muy transparentes esos eritrocitos. Eso lo reporta el laboratorio, pero nosotros, si vamos al microscopio, así podríamos verlo. Ahora bien, en esa imagen, ¿qué notan ustedes? Vean, normalmente una lectura si estamos en el laboratorio y estamos en el microscopio, tendríamos que ir de aquí, de izquierda, moviendo la platina hacia la plataforma de nuestro microscopio para ir leyendo y llevar nuestra vista de aquí, de izquierda a derecha, y llego al límite, bajo, y ahora voy de derecha a izquierda, sigo leyendo, bajo, y voy otra vez de izquierda a derecha, y voy como en un zigzag, ¿sí? Así es como tengo que ir leyendo o observando o llevando esta técnica cuando observo al microscopio, los objetivos, el campo del microscopio. Hagan lo mismo aquí, vayan siguiendo. ¿Qué notan? ¿Qué ven? Hipocromía. ¿Algunos están hipocrómicos? Sí, por ahí hay algunos hipocrómicos, ¿no? ¿Qué más? Que sean más grandes, ¿no? Hay unos grandes, ajá. Redondos. Exacto, hay redondos. O sea, hay ¿cómo se llama? De todo tipo, ¿no? Variado. O sea, no está uniforme esa muestra. Entonces, profe, ahí sería un ejemplo de anisocitosis, lo que nos dijo ahorita. Ahorita vamos a ver. No sé si déjame ver si alguien anotó aquí. Ahorita macrocitos, ok, ahí vemos macrocitos. Ajá. Entonces, vamos a ver. Déjenme pasar a ver la presentación. A ver qué nos dice la imagen. Exacto, ¿no? Anisocitosis, vean, diferentes tamaños. O sea, el ancho de distribución de mis eritrocitos está elevado. Hay mucha variación en el tamaño de mis células. O sea, me dijeron, por ejemplo, ahí hay unos macrocitos, ¿no? Hay unos pequeños, ¿de acuerdo? Hay unos más pálidos que otros, entonces, ok, yo tendría que ver qué es lo que está pasando en este paciente. Sí, no voy a decir, no, pues aquí hay que mandarle eso. No, hay que ver qué le está pasando, porque aquí estoy sospechando que algo está sucediendo y que no es normal. Muy bien, perfecto. A ver, aquí, ¿qué ven? Igual, hagan esa lectura, como les dije, chequenlo. ¿Y qué ven? Reticulocitos. Exacto, muy bien. Ahí hay reticulocitos. O sea, todos los que ven aquí, por ejemplo, este que estoy señalando, todo lo que está aquí adentro, a lo mejor digo, híjole, este parece un neutrófilo, pero no es un neutrófilo, porque el neutrófilo es más grande que el eritrocito, ¿no? Tiene otra morfología, pero parece como si estuviera trilobulado, pero más bien este es residuos de organelos celulares, mitocondrias, núcleos, aquí hay otro, parecen redes, miren, parecen redes, ¿no? Por eso se llaman reticulocitos, y son más grandes, o ligeramente más grandes que un eritrocito, ¿ve? Están inmaduros, entonces aquí hay aumento de esas células y se llama reticulocitosis, aumento de reticulocitos. Así se debe de ver en una muestra, pero menos, no tanto. Entonces, bueno, yo podría decir, ok, aquí mi médula ósea está respondiendo, ¿no? Para tratar de compensarlo, perfecto. Tengo que corregir el problema para que ya mi médula ósea trabaje de manera no tan acelerada, relajadita y que me compense sin problema. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, doctor.
Ok, Sí. gracias. Ahora, espero que se vea claro, está un poco borroso, pero aquí vamos con la imagen de en medio, ¿sí? Vean los datos, volumen globular medio o volumen corpuscular medio. En esta muestra que ustedes están viendo aquí abajo, el volumen es de 80 a 100 femtolitros, ¿sí? Ahí está. Y la hemoglobina corpuscular o globular media es de 27 a 32 picogramos. ¿Esto es normal o anormal? Según lo que hemos visto. Es normal. Exacto. Si es normal, ¿cómo se llamaría esa célula? Ya vimos que si es grande es macrocítica, si es pequeña, ¿Normocítica? microcítica. Normocítica. Exacto. Normocítica, ¿sí? Y si el color está bien, ya vimos que si está disminuido, bueno, mejor dicho, la hemoglobina, si está disminuida, me da un color, ahí será normocrómico, tiene un color normal, ¿no? Perfecto. Entonces, puede haber situaciones donde exista una anemia normocítica, o sea, del tamaño volumen normal, normocrómica, con color adecuado de mis eritrocitos, como en una hemorragia, por ejemplo, así muy aguda, como lo que acabamos de mencionar hace ratito. ¿De acuerdo? En la del medio. Ok. ¿Cómo le nombraríamos a la que está a la derecha? El volumen globular medio está por arriba de 100 femtolitros. ¿Cómo está el tamaño? Momento. ¿Es macrocítica? Macrocítica. Exacto, macrocítica. Aquí la hemoglobina corpuscular media se puede considerar dentro de lo normal porque todavía está dentro de valores adecuados, pero pues sí contiene más hemoglobina porque es una célula grande, ¿no? Entonces, no es que esté más roja o con mayor intensidad, ¿sí? Pero no hay una disminución de su color porque la hemoglobina está dentro de parámetros normales. Lo que está alterado aquí es el tamaño. Entonces será una macrocítica. ¿Cuándo yo tengo anemias de tipo macrocítica? Deficiencia de vitaminas. Exacto, deficiencia de vitamina B 9 y 12. Entonces yo tendría que investigar, si yo veo esto, a ver, vamos a ver cómo está nuestro paciente, qué problemas tiene. Probablemente por ahí vaya la situación. Y aquí en la de la izquierda tengo volumen globular medio menos de 80 femtolitros. Es un tamaño pequeño, le cae poquito a este eritrocito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estaría esa célula? ¿Cómo sería? Microcítica. Exacto, microcítica. Y la hemoglobina, vean, corpuscular o globular media es menos de 27 picogramos, o sea, tiene menos de lo normal. Entonces, ¿cómo se llamaría? ¿O qué nombre le pondremos? Hipocrómica. Hipocrómica. Tiene poco color porque tiene poca hemoglobina. Está pálido mi eritrocito. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Ya está, ¿no? La de medio, normocítica, normocrómica. La de la derecha, macrocítica, normocrómica, porque ahí no está disminuida. De hecho, está dentro de valores adecuados. La hemoglobina corpuscular media. Y microcítica hipocrómica, esta que está aquí. Entonces, ¿cuándo yo puedo tener una anemia microcítica hipocrómica? ¿En qué casos? Pues había mencionado que, por ejemplo, en la mujer cuando menstruamos, que puede ser uno de esos. Un caso. Sí, eso sería un caso, pero sería normocítica, normocrómica, porque está recuperándose, no hay tanto problema, ¿no? Cuando es muy abundante. Pero cuando es microcítica hipocrómica, recuerden que el color tiene que ver con la hemoglobina. Si tiene poca hemoglobina, ¿qué nutriente tiene relación con la síntesis de hemoglobina? ¿El hierro? El hierro. Eh, exacto, el hierro. Entonces, una anemia hipocrómica y también microcítica, porque el tamaño es pequeño, si tiene poca hemoglobina, pues entonces también el tamaño puede ser menor. Entonces sería
podría ser por una deficiencia de hierro, ¿sí? Entonces aquí deficiencia de hierro, hay más causas, pero tendremos que sospechar en eso, en la microcítica hipocrómica, y deficiencia de vitamina B 9 y 12 cuando es macrocítica. ¿Sí me siguieron? Sí, doctor. Sí. Entonces ahora, por ejemplo, en el caso de que estamos comentando ahorita, si una mujer que tiene periodos menstruales abundantes, ¿sí? Que duran mucho tiempo, de inicio puede cursar con una anemia normocítica normocrómica. Pero imaginemos que nuestra paciente o esa persona tiene un problema nutricional donde tiene deficiencia de hierro. Entonces, de aquí, ¿sí? De normocítica normocrómica puede evolucionar a microcítica hipocrómica. Sí, es por darles un ejemplo. O sea, sí puede haber esa situación si le agregamos ese factor. O bien, si no, si tiene deficiencia de vitamina B9 y 12, entonces puede ser macrocítica. ¿De acuerdo? Entonces puede evolucionar. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Sí. Ok, perfecto. Ahí están los parámetros que nos marcan, pero cada laboratorio tiene sus parámetros de acuerdo a la técnica que utilice. Pero fisiológicamente hablando, esto es lo que podemos considerar como normal. Glóbulos rojos en la mujer de 4.5 más menos 1 millones por milímetro cúbico. Y en el hombre 5.5 más menos 1, o sea, es más abundante en los hombres. Ya vimos, ¿no? Hemoglobina 13 más menos 2 en mujeres y en hombres 15 más menos 2. Hematocrito 42 más menos 2, 47 más menos 4, incluso en el hombre. Va a variar, pero bueno, es lo que podemos considerar como parámetros normal. Ya vimos el volumen corpuscular medio, ya vimos la hemoglobina corpuscular media, ya vimos la concentración media de hemoglobina y el ancho de distribución de los eritrocitos, sus valores normales, ¿de acuerdo? Reticulocitos, de 35.000 a 75.000 en la mujer y de 35.000 a 75.000 en el hombre, más o menos por microlitro, eso es lo normal. Si nos reportan más de esto, entonces hay una reticulocitosis, hay más de lo normal. Y ya vimos por qué, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? No, doctor. Ok, No, doctor, todo bien. excelente. Ahora, esto ya lo mencionamos y ya saben a qué se refiere con estos mecanismos de compensación que voy a mencionar. Ya sabemos que entonces el cuerpo tiene que tener una respuesta a la anemia. El cuerpo por sí solo tiene que compensarlo. ¿Qué es lo que empieza a hacer? Ustedes saben, y ya les comenté, que los tejidos normalmente en reposo captan el 25% del oxígeno que lleva la molécula de hemoglobina. Recuerden que llevan 4 moléculas de oxígeno, ¿no? Como ven en la imagen allá abajo. Entonces liberan una molécula cuando estamos en reposo, quedan otras 3. Eso representa el 25%. Cuando existe anemia, entonces, obviamente, como hay una disminución de hemoglobina o de eritrocitos, entonces trata de compensarlo para que los tejidos no se queden, ¿de acuerdo? Sin aporte de oxígeno. Tiene que compensar la disminución de hemoglobina liberando más oxígeno, ¿sí? Si, por ejemplo, en una célula pasaban 10 eritrocitos de manera normal y ahora pasan 5, pues entonces esos 5 tienen que compensar, ¿sí? O cada eritrocito tendrá que compensar la liberación de oxígeno al doble, porque su compañero que no está liberando su 25%. Entonces ese eritrocito liberaría 50% para compensar el que está ausente, para que lo visualicemos. ¿Sí me di a explicar en ese aspecto? Sí, doctor. Perfecto. Ahora, tiene que liberar entonces más oxígeno y llega hasta liberar un 60%, ¿sí? O sea, más, el doble, como les estaba comentando. Pero ¿cómo lo hace? Recuerden ustedes que en el metabolismo del eritrocito mencionamos al 2,3-difosfoglicerato. Y entonces ahí es cuando entra en acción el 2,3-difosfoglicerato y genera
que la hemoglobina pues libere más del 25%, tiene lo que necesita mi tejido. Y entonces disminuye la afinidad de la hemoglobina al oxígeno para que lo suelta a los tejidos. Y cuando esto sucede, recuerden que la curva de disociación del oxígeno a la hemoglobina se desvía a la derecha. Se está liberando más oxígeno. Esto ya lo platicamos. Entonces, vean, ahorita estamos articulando como armando rompecabezas para vincularlo con los procesos fisiológicos de compensación. Y entonces, pues obviamente ya el 2,3-difosfoglicerato se une a la cadena beta de la proteína de la hemoglobina para liberar más moléculas de oxígeno. Y la desviación de la curva de la hemoglobina y el oxígeno se va hacia la derecha por aumento de 2,3-difosfoglicerato como un mecanismo de compensación. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Ok, gracias. Ahora, normalmente el cuerpo pues puede ir controlándolo, ¿no? Como dice aquí en la imagen. O sea, fíjense, si la hemoglobina, lo normal es de la mujer, vamos a poner alrededor de 12, todavía puede aguantar hasta 8. Entonces, fíjense todo lo que hace nuestro cuerpo por nosotros, ¿no? Se tolera bien la anemia, que bueno, o sea, es algo que se tolera, pero no es sostenible, ¿eh? O sea, evoluciona y pues nos trae problemas. Pero aparte puede existir taquicardia. ¿Por qué taquicardia? O sea, ¿para qué? ¿O qué? ¿Qué se imaginan con eso? Para permitir el intercambio de oxígeno más rápido a la sangre. Sí, exacto, sí, exacto, muy bien. O sea, tengo que bombear más rápido, mi corazón se acelera para que los eritrocitos pasen en mayor cantidad para compensar los que hacen falta y más frecuente. Son mecanismos compensatorios. Pero pues obviamente también puede haber astenia, o sea, disminución del apetito y debilidad, cansancio. Mi paciente no puede hacer ejercicio. Imagínense si en reposo está así, si hace ejercicio, pues no aguanta, no cubre las demandas que requiere el tejido. Y cuando es menos de 8 miligramos por decilitro la hemoglobina, híjole, si de por sí aquí estamos en problemas, ya con 8, ahora menos de 8, peor. Aumenta el gasto cardíaco, o sea, aumenta mi frecuencia cardíaca, aumenta el volumen sistólico, o sea, es un mecanismo de compensación. Es una anemia mal tolerada, ya hay una disnea de pequeños esfuerzos, o sea, mi paciente se cansa estando en reposo por la disminución de la demanda de oxígeno al tejido. Hay más astenia y ya en reposo la taquicardia, ¿no? Ahí sigue, o sea, se va agravando la situación. Hay pacientes que pueden morir de anemia, sí. Hay pacientes, la anemia a este nivel es mortal. Pueden morir nuestros pacientes. Por eso hay que corregirlo. Ahora, signos y síntomas, pues bueno, ya depende del grado de anemia, pero los hemos estado mencionando, el grado de instauración, el tiempo, puede ser de días, semanas, meses, se va adaptando el cuerpo, no hay problema, pero pues, obviamente si esto evoluciona, pues seguimos teniendo mayor problema. Entonces, ¿cuáles son de lo que podemos ver? Sobre todo en las que son crónicas, ahí sí ya hay más alteraciones orgánicas. En las agudas, pues obviamente tenemos que ir a urgencias, ¿no? O sea, una anemia aguda también se refiere, por ejemplo, ¿cómo se llama? En una hemorragia, ¿no? O sea, tienes que irte al hospital y bueno, se atiende. Pero a lo mejor las que son crónicas y que podemos ver a veces en nuestros consultorios, hay palidez de tegumentos, adinamia, o sea, no hay energía, dolores de cabeza, cefalea, astenia, no hay apetito o disminución del apetito, disneas, o sea, dificultad para respirar de medianos y pequeños esfuerzos, o sea, estando en reposo o incluso haciendo ejercicio, que ya lo vimos por qué. La taquicardia y ver la anemia grave nos puede generar insuficiencia cardíaca y paro cardíaco, perdón. Entonces, sí, una anemia sí nos puede generar muchos problemas de tipo. Ahí están las imágenes, ¿de acuerdo? Sí, aquí está la astenia, indiferencia, estas ojeras, miren, nuestro paciente con muchas ojeras, no puede hacer ejercicio, está pálida o pálido, no tiene hambre, no tiene apetito, mucosas con disminución del color, o sea, mucosas pálidas. Entonces, bueno, son signos y síntomas de una anemia. Ya lo van a ver ustedes con más detalle, ¿de acuerdo?
Y policitemia es lo contrario, aumento de la cantidad de eritrocitos por arriba de lo normal. Ya al inicio vimos algunos ejemplos que tenían que ver con ese tubo de ensayo que habíamos comentado, ¿no? Que está aumentado el hematocrito, está aumentado el paquete globular. Y entonces se llama policitemia. Entonces, aquí el término más apropiado sería eritrocitosis, o sea, aumento de eritrocitos, porque si tenemos policitemia, podemos referirnos a todas las células de la sangre. Puede ser de leucocitos, puede ser de eritrocitos o puede ser de las plaquetas. Si nos referimos más específico a los eritrocitos, esta policitemia, o sea, el aumento del número de células en la sangre, si es a expensas de los eritrocitos, entonces le llamamos eritrocitosis. ¿Sí? Hay muchas causas que también pueden generar eritrocitosis. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como pueden aquí, diferentes patologías: insuficiencia respiratoria crónica, altitud elevada, que eso sería lo que hemos comentado como una respuesta fisiológica, ¿no? Los que están muy en áreas muy elevadas, como hay una disminución de la concentración de oxígeno en el ambiente, entonces pues responde el cuerpo de esa manera. Pero también intoxicación por monóxido de carbono, ¿sí? Tabaquismo, o sea, las personas que fuman mucho, al hacerle estudios de laboratorio, pueden tener aumento del número de glóbulos rojos, de eritrocitos, ¿verdad? Cardiopatías. Aquí es porque, bueno, hay una respuesta a la eritropoyetina, o sea, está respondiendo la médula ósea a la estimulación de la eritropoyetina. Pero hay veces que la eritropoyetina se produce en excesiva cantidad por neoplasias, o sea, por procesos de cáncer, por ejemplo, de riñón o hígado, ¿no? Es un tema muy amplio, lo estoy haciendo de manera muy específica y sintética porque esto lo van a ver ustedes, pero es importante mencionarlo. O sea, así como hay deficiencia, también hay excesos, ¿sí? Y puede haber exceso también incluso aún con niveles bajos de eritropoyetina. Hay padecimientos o anomalías donde la médula ósea sigue produciendo células, en este caso, por ejemplo, eritrocitos, y no los deja de producir. Entonces eso también ya es más complicado, como la policitemia vera, que eso ya es una anomalía genética, ¿sí? Pero también lo van a ustedes a abordar más adelante, y donde la médula ósea pues no deja de producir células, en este caso eritrocitos, pero también leucocitos y plaquetas, o sea, está aumentado precisamente todo el paquete globular. Vamos bien hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, doctor, Todo todo bien, bien. doctor. Ok, Todo bien, perfecto. doctor. Excelente. Entonces, esto es lo de lo que tiene que ver con el robo de la anemia. O sea, está muy cortito, pero muy sustancioso. Entonces, ahorita ustedes ya pueden, si ven estudios de laboratorio, ya pueden distinguir o pueden sospechar qué tipo de anemia se está presentando de acuerdo al tamaño de mi eritrocito, o sea, al volumen, y de acuerdo al color de mi eritrocito, o lo que nos estén reportando. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ok, bien. Entonces, déjenme. Perdón, no estaba viendo ahorita, estoy viendo salta del chat. Macrocitos, y Mariana también nos ponía falta de hemoglobina. El hierro, sí, el hierro, ¿no? Y hablamos de la ferropénica. Ok, entonces ahora, déjenme ver la otra presentación, permítanme tantito. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien? Todo bien. Ok. Bueno, también nos falta ver grupos sanguíneos, que es eso, otra que también está bueno, y hemostasia. Entonces, déjame checar qué es la una, cuál nos puede quedar mejor para abordarlo. Eh,
Permítame. Bien, ok, sí, perfecto. Vamos a hablar de hemostasia. Voy a dar un poquito ahí un brinco con hemostasia. Como estamos abordando eritrocito, lo ideal es que veamos grupos sanguíneos, pero ahí no me alcanzaría una hora para verlo, porque tengo ahí unos ejercicios para que podamos comprender todo esto de grupos sanguíneos, la relación antígeno-anticuerpo, todo eso. Entonces, eso lo vemos mañana y ahorita voy a iniciar con hemostasia para que integremos también todos estos conocimientos. Ya estamos hablando de las células, pero por ejemplo, pues no hemos hablado mucho de plaquetas, ¿no? O sea, las plaquetas tienen que ver en la hemostasia, en un proceso de la hemostasia, y es muy importante la plaqueta, pero hay otras estructuras del sistema circulatorio, o sea, los vasos sanguíneos, que tienen que ver con este proceso de hemostasia. Te voy a compartir mi pantalla. Y aquí entran ya en relación esa interacción que les había comentado de la parte líquida de la sangre, que es el plasma, con todo lo que contiene, proteínas, todo eso, la parte sólida, que son las células, y ahora le agregamos el vaso sanguíneo, el endotelio de mi vaso sanguíneo. Todos entran en interacción para poder resolver el problema de alguna lesión y parar esa hemorragia. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si ahorita que la puedan ver la presentación me avisan, por favor. Ya se ve. Ya se ve, doctor. Entonces, voy a abordar la hemostasia de una manera también muy puntual. Ese es un tema que también ustedes lo abordan en hemato y la verdad es que es muy extenso. Lo voy a hacer de una manera muy precisa y sintética porque de hecho hay muchas teorías y lo que yo voy a abordar aquí es como una síntesis de todas esas teorías y la más aceptada hasta ahora, porque esto sigue en investigación. Pero de manera práctica, la hemostasia es un proceso por el cual el cuerpo va a generar una respuesta ante una lesión de mi vaso sanguíneo. Por eso es que el primero que se lesiona es el vaso sanguíneo, por eso hay sangrado. Lo que se lesiona primero es la pared del vaso sanguíneo y entonces hay un escape de plasma, de glóbulos rojos o de sangre como tal. El cuerpo tiene que generar una respuesta en la cual exista un proceso de hemostasia donde se tiene que cerrar esa lesión, ¿sí? Vamos a ver los procesos y luego se tiene que regenerar. Ese es otro proceso. Todo eso es hemostasia. De tal manera que de manera práctica tenemos una hemostasia de tipo primaria, o sea, de una respuesta inmediata, luego, a esa lesión, y una hemostasia secundaria. Pero todo eso se lleva, como están viendo en la imagen, hemostasia primaria que tiene que ver la parte vascular, o sea, mi vaso sanguíneo y la plaqueta. Y en la hemostasia secundaria, el plasma de mi sangre. Vean la relación que ya existe aquí. Lo hemos estudiado por de manera separada, pero debemos integrar en todos estos procesos. Todo es dinámico, entonces interactúan. De hecho, la hemostasia primaria y la secundaria no es que a lo mejor se lleven así tan separado, de manera separada, los separamos para su estudio, pero todo se lleva simultáneamente. Todos aportan en ese mismo preciso momento, aportan su granito de arena para poder llevar a cabo la hemostasia. Solo que lo separamos para que lo podamos estudiar, pero al final de cuentas todo se lleva de manera simultánea. ¿Para qué quiero una hemostasia primaria y una secundaria? Para llegar a un proceso final que es coagulación. La coagulación es un proceso de la hemostasia, no es la hemostasia como tal. Forma parte del proceso fisiológico de la hemostasia, porque cuando se forma este coágulo, ¿sí? Después de toda esa respuesta primaria y secundaria para llegar a la reparación y coagulación primero, o sea, cerrar esa lesión, cerrar ese orificio, bueno, pues también hay un proceso de fibrinolisis. Tengo que deshacer, o mi cuerpo tiene que deshacer este coágulo, no se puede quedar ahí, lo tengo que deshacer.
¿sí? O sea, lo tengo que descomponer, separar, para que lo que tenga que eliminar se elimine y lo que pueda recuperar y volver a reutilizar, así lo tengo que hacer. Y esto se conoce, todo esto que estoy comentando, como modelo celular, o sea, cómo trabajan las células. Así también lo pueden ustedes encontrar. Entonces, bueno, es esto. Hay diferentes procesos. Una hemostasia primaria donde tiene que ver la respuesta de mi vaso sanguíneo y de la plaqueta a la lesión, y una hemostasia secundaria donde tiene que ver con el plasma para llegar a una coagulación y después el cuerpo tiene que eliminar ese coágulo. Todo eso, digo, es muy sencillo, pero en general es el proceso de la hemostasia. Y ahora tendríamos que ver a nuestra plaqueta, que no solamente es ahí un fragmento celular, ¿no? O sea, es mucho más que eso, tiene muchísimas funciones. Y sobre todo si la analizamos, vean ustedes, esta es una plaqueta inactiva, ya se está inactiva. Todo lo que tiene nuestra plaqueta en su interior, véanlo. Tiene un sistema tubular denso y microtúbulos porque tiene la capacidad de contraerse y de expandirse, o sea, relajación y contracción, o sea, también tiene una capacidad de cambiar de tamaño, porque cuando se activa, ya les dije cómo se activa, genera digitaciones para poder atrapar otras células, formar redes, libera hormonas, muchas cosas. Tiene gránulos densos que contienen ADP, ATP, fíjense bien, calcio y serotonina, que es una hormona, que tiene que ver también aquí con la reparación de tejidos. ADP y ATP, pues para generar energía y calcio. Tiene gránulos alfa que tienen, fíjense bien, proteínas adhesivas, factores de coagulación y moduladores del crecimiento. O sea, tiene que ver con la reparación y generación de tejido nuevo. Tiene glucógeno porque, pues obviamente, de aquí obtiene su energía, ¿sí? Cosa que no tiene el eritrocito. Tiene lisosomas, o sea, tiene que ver también con el sistema, o coopera con el sistema inmunológico para eliminación o la eliminación de de ciertos microorganismos. Tiene su glucocálix, o sea, lo que es su membrana, ¿de acuerdo? Tiene su citoesqueleto, que ya lo vimos, o sea, glucocálix y citoesqueleto forman toda una estructura de protección, ya lo mencionamos, por ejemplo, en eritrocito, y sus mitocondrias, obviamente necesita muchas mitocondrias. Y tiene un sistema canicular abierto, o sea, tiene un sistema para que todo lo que tiene aquí adentro pueda ser liberado, como sus gránulos alfa, también hormonas y sustancias que son quimiotácticas, o sea, que generan el reclutamiento de otras células para poder llevar a cabo este proceso de hemostasia. Entonces, vean todo lo que también genera nuestra plaqueta si la analizamos desde este punto de vista. Aquí está inactiva, pero cuando se activa, ya les mencioné cómo cambia su configuración. Y aquí está, ¿no? Mira, plaqueta inactiva, ¡pum! Plaqueta activada, vean cómo cambia su conformación. Entonces tiene que tener esa plasticidad para hacerlo. Pero bueno, se va a activar cuando sea necesario, o sea, no se va a activar nada más porque sí. Si estamos hablando de hemostasia, debe haber un estímulo para que se active. ¿Y cuál es ese estímulo? Es el que están viendo aquí abajo. Este es un vaso sanguíneo, ¿sí? Sabemos que nuestro vaso sanguíneo, si voy del centro, o sea, de adentro hacia afuera, tiene un endotelio, ¿sí? Es el equivalente al epitelio que tienen los tejidos, pero aquí se llama endo porque está dentro del vaso sanguíneo, por eso se llama endotelio. Los otros tejidos tienen su epitelio hacia afuera, por eso se llama epi, por arriba, epitelio. Aquí es endotelio. Y después del endotelio, si ven la imagen, bueno, aquí hay una membrana basal donde se unen estas células del endotelio, y luego hay otra capa muscular, que es músculo liso de mi vaso sanguíneo, que lo vamos a abordar más adelante. Y después viene una capa que recubre todo ese vaso sanguíneo, sí, que es tejido conectivo, ¿de acuerdo? Bien. Cuando se lesiona mi vaso sanguíneo, como están viendo aquí abajo, que estoy señalando, hay una lesión, se rompe mi vaso sanguíneo, ¿sí? O sea, la pared de mi vaso sanguíneo sufre una lesión. Y si se lesionan todas las capas, o sea, atraviesa todas las capas, por eso hay sangrado. Y entonces se lesiona mi endotelio. ¿Se lesiona el músculo? Sí.
se lesiona, bueno, antes el tejido conjuntivo que está recubriendo, sí, ¿sí? Y lo que está más hacia el centro, hacia adentro, es el endotelio. Bueno, lo primero que va a haber, la respuesta que va a tener mi vaso sanguíneo es una vasoconstricción. Eso es lo primerito, ¿sí? Esa es la fase primaria. Lo primero que hace mi vaso sanguíneo es contraerse. Y eso es por un reflejo, ¿sí? Que no controlamos nosotros. Eso se lleva aquí de manera local por el tipo de músculo liso, que lo vamos a ver más adelante, que tiene mi vaso sanguíneo, que responde a ese estímulo y se contrae de manera automática. ¿Sí? Ese es un reflejo que tiene ahí porque hay terminaciones nerviosas que responden a ese estímulo. Hay una lesión de músculo liso y entonces viene una vasoconstricción. Eso es lo primerito. Lo primero que sucede es vasoconstricción para poder reducir el tamaño de la lesión, tratar de cerrarla. ¿Sí? Eso es lo que hace primero. Me voy a regresar tantito, que fue lo que vimos. Hemostasia primaria vascular tiene que ver con mi vaso sanguíneo, como lo estamos mencionando ahorita. Y después se activa la plaqueta, ¿eh? O sea, eso viene después, pero se lleva de manera simultánea, luego. Entonces, cuando se lesiona mi endotelio, ya vi primero ese músculo, vasoconstricción, pero se lesionó mi endotelio. Esa célula se rompe, se lisa y libera sustancias. ¿Qué sustancia libera? Esa, miren, esa es la que libera. Se llama factor de von Willebrand o Willebrand. Eso es lo que libera mi célula cuando se lesiona, cuando se rompe, cuando explota. Eso es lo que libera. Y ese factor de von Willebrand es una proteína de alto peso molecular, como ven aquí, y tiene varios sitios que funcionan como receptores o activadores. Vean, aquí hay un sitio, esos son como espigas, triangulitos, esa figura geométrica, son diferentes sitios de acción o sitios que van a promover, ¿sí? Que lo que esté en la sangre se active. Y dentro de ellos está la plaqueta. Vean, por aquí dice, sitio de unión de la membrana plaquetaria, ¿sí? Y se une a este sitio que es GP2B3A, ¿sí? O sea, esa es una nomenclatura. Vean ustedes, lo que quiero que tengan en mente es que esta molécula o esta proteína que se libera por la destrucción de mi endotelio va a generar que entonces la plaqueta que estaba inactiva se active porque tiene un sitio de unión a la membrana plaquetaria y la membrana dice, chin, aquí ya pasó algo porque ya salió el factor de von Willebrand, este compadre ya me dijo que una lesión y me activo, ya se activó. Y aquí se une mi plaqueta. Y tiene otro sitio de acción, como ven aquí, también de otro tipo, pero ahí está. Tiene varios sitios de anclaje para las plaquetas en ese sitio. Solo en ese sitio, solo donde se lesionó la célula que está sana, que no está lesionada, no libera este factor, entonces ahí no llegan las plaquetas. ¿De acuerdo? Tiene un sitio activo para el factor 8 de la coagulación. El factor 8 es una proteína inactiva, ahorita lo vemos, ¿sí? Que está en el plasma, ahí está viajando. Si no se encuentra con ese factor de von Willebrand, no se activa, ¿sí? Y aquí, entonces, como ustedes pueden ver, entra voy a regresar otra vez para que vean la anterior. Perdón, ahí se activaría la hemostasia secundaria. El plasma entra en acción. En este caso serán los factores o las sustancias o las moléculas que contiene el plasma. Vean la importancia de esta interacción. Entonces, este factor de von Willebrand en esos sitios. Entonces, ok, ya se activó aquí el factor 8. ¿Sí? Tiene otros factores para otros antígenos. Tiene, fíjense bien, sitio de unión al colágeno. O sea, el colágeno que está aquí, que está uniendo a las células endoteliales en esta membrana basal, también se lesiona y entonces se activa también el colágeno que está ahí. Y ya se va a empezar a llevar todo este proceso que ahorita estoy mencionando y eso se llama
también hemostasia primaria. Lo primero que sucede es esto, por eso se llama primaria. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Bien, ahora. Ya sabemos que se libera el factor de von Willebrand y se está llevando a cabo la hemostasia primaria. Pero también se libera otro factor, aparte del factor de von Willebrand, se libera el factor tisular, o sea, otras sustancias que contiene mi célula dañada, ese endotelio, y contiene tromboplastina, fosfolípidos que están en la membrana y las proteínas que también están ahí. Entonces, no solo se libera el factor de von Willebrand, se libera también factor tisular, tromboplastina, fosfolípidos y proteínas. Todo esto forma el factor tisular. ¿Qué hace el factor tisular? Va a activar a un componente, a un factor de la coagulación que se encuentra ahí circulando en el plasma. Y aquí ya estaríamos hablando de hemostasia secundaria, solamente para poder abordar el estudio y separarlo, pero esto es de manera instantánea, todo es al mismo tiempo, solo que se da el nombre de hemostasia secundaria porque esta se activa cuando se lesiona el, el endotelio. Y antes de lesionarse el endotelio, se lesiona mi musculatura lisa del vaso sanguíneo. Y lo primero que hace mi vaso sanguíneo es vasoconstricción, por eso se llama hemostasia primaria. Y después viene la secundaria, porque si no se lesionara mi vaso sanguíneo, pues no se activa la secundaria de manera normal. Y entonces, ese factor tisular activa al factor 7. Aquí está 7 no activo, pues lo activa y ahora se llama 7 activo, por eso tiene esta A. Cuando ustedes vean 7 en número romano con la A, es que se activó el factor 7 que estaba inactivo. Si yo lo veo así, nada más el número, ese factor 7 inactivo, pero en presencia de del factor tisular ya se activó y se llama factor 7A, activado. Factor de coagulación 7 ya se activó. Y ahí viene un proceso de cascada, por eso se llama cascada de coagulación, o pueden encontrarlo con ese término, porque ahí se desencadenan así que valga la redundancia, en cadena otros factores, ¿de acuerdo? Como el 10, vean, el factor 10 también está circulando en el plasma, pero solo se activa cuando se activa el 7. Y el 7 se activa cuando la célula tisular, perdón, la célula endoteliar libera el factor tisular, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí ya se activó, vean, el 10 se activa y ahora es 10A, 10 activado. ¿Y qué necesita? Calcio. ¿Dónde está el calcio? Circulando. Ahí circulando. Es como una materia prima que está al pendiente, si sucede algo, se activa, pero necesita una señalización como lo estamos viendo. Si no, normalmente no debe activarse. Ok. Ahora, ya sabemos que mi plaqueta estaba activa, como están viendo en la imagen. Se activó mi plaqueta porque el factor de von Willebrand la estimuló. Ahí tiene sus receptores para mis plaquetas. La misma plaqueta activa al factor 5 que está circulando en el plasma y ahora se llama 5A. O sea, está activado, la misma plaqueta contribuye. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un complejo, muy complejo, ¿no? Pero todos están interactuando para llegar a un fin común, que es la hemostasia. Y ahora, todo esto que les mencioné hasta ahorita se llama vía extrínseca. ¿Por qué extrínseca? Porque vino desde aquí, desde la hemostasia primaria, porque fue algo que viene de fuera y generó toda esta ruta hasta la hemostasia secundaria. La pueden ustedes encontrar en la literatura como vía extrínseca o lo que se conocía como vía extrínseca. Hay mucho debate al respecto. Lo que yo les estoy explicando, independientemente del nombre, es lo que sucede. Yo les estoy hablando del modelo celular que comprende todo lo que les estoy mencionando y que independientemente si algunos se pelean por llamarle vía extrínseca o intrínseca, bueno, está bien, pelense. Para fines prácticos,
A mí me interesa que mi organismo genere todo esto que les estoy mencionando, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, hasta ahí digamos que es la vía extrínseca, ¿no? Pero bien, ahora, hay otros factores que están circulando, otras proteínas en la sangre, que son factores de coagulación, y que es entre ellos el factor 12. Y recordemos que hubo una lesión aquí del colágeno de mi membrana basal de este tejido, se lesionó. Entonces el colágeno, ¿sí? Se detecta aquí en el plasma y se activa el factor 12, ¿sí? Aquí está, 12 inactivo. Ay, el colágeno le dijo que hay el colágeno aquí de la membrana basal, dijo, ¿sabes qué? Hay broncas y se activa mi factor 12. Y entonces el factor 12 a su vez activa el factor 9, vean. Está dormido, pero ya lo activó, ¿sí? Ahora el factor 9 también va a activar ahora el factor 11. Perdón, aquí tengo un Es error, 11-9, ¿no? 11. Sí, 11 y luego 9. Sí, discúlpenme. Entonces el 12 activa al 11. Sí, gracias. Y el 11 activa al 9, pero necesita de calcio. El calcio que está circulando ahí en el plasma. Entonces vean, es como una cascada. Si ustedes ven, es una cascada, por eso se llama cascada de coagulación. Pero son factores que van activando a otros, pero necesitan señalización. Entonces ahí tengo 12 a 11 y de 11 a 9 y se requiere de calcio. Si no tengo calcio, no se activa y entonces rompe esa cadenita. Pero resulta que también el factor 9 por este lado va a activar al factor 10, ¿sí? Al factor 10 que ya se activó por una vía, ahora también se va a activar por la otra vía, que es por este medio, y entonces requiero del factor 9 activado para activar al 10, pero para lograr esa activación por esta vía que les estoy mencionando, se requiere el factor 8 de coagulación, y el factor 8 de coagulación se activó por el factor de von Willebrand, ¿sí? En la hemostasia primaria, acá el factor de von Willebrand, recuerden que tiene un receptor y un activador del factor 8, entonces ya lo activó, este factor 8 ya está activado, y en combinación con el factor 9 activado, los dos generan que más factor 10 entonces se active, y para eso también necesitan calcio. Y entonces vean, ya tengo factor 10 activado por esta vía, factor 10 activado por la otra, ¿sí? Todos llegan a un fin común. Y esto que les acabo de mencionar se llama vía intrínseca. ¿Por qué intrínseca? Porque el colágeno fue el que propició toda esta ruta, porque se lesionó mi membrana basal. De tal manera que ya tengo 10 activado por una vía o por la otra, y tengo al factor 5 activado, vean, 10, 5, y aquí tengo más 10. ¿Para qué para qué los necesito? Ahí están, ¿no? Se van a, todos, estas moléculas se utilizan, y entonces forman un complejo activador de protrombina. El factor 10 y el factor 5 activados, los dos juntos, todas esas moléculas se llaman complejo activador de protrombina. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me van siguiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Si existe una falla en toda esta cadenita, de cualquier factor, falta de calcio o cualquier alteración, pues eso ya no se lleva a cabo. ¿Sí? Esto ustedes lo van a ver también más adelante, pero ya saben la vía, ya la conocen, entonces ustedes pueden deducir, mira, por acá está el problema. Si yo tengo deficiencia de factor 8, voy a tener problemas en coagulación. Entonces, bueno, ok, ya tengo aquí a mi complejo activador de protrombina, que es el factor 5 y el factor 10 activados. Bueno, la protrombina es una proteína que se produce en el hígado. Se llama pro porque no está activada. O sea, va a generar trombina, como ven ustedes aquí abajo, ¿sí? Pero para eso requiero ya del complejo activador, del factor 5 y del factor 10, y con la ayuda del calcio rompen, escinen, hidrolizan a la protrombina, le quitan el pro, ¿sí? Esas tres letras que son cadenas, ¡pum!, la rompe. Y tengo trombina, ¿sí? Y la trombina va a actuar sobre el fibrinógeno.
y el fibrinógeno también se sintetiza en el hígado. Entonces ya saben por qué deben cuidar su hígado. ¿Sí? Entonces ahí está. Produce protrombina, pero también produce fibrinógeno. La trombina se cinde, se rompe, le quitamos el pro, se queda en trombina, una cadena más corta. Y entonces la misma trombina va a generar que mi fibrinógeno se empiece a hacer fibras. Hagan de cuenta que es como eh, un queso de estos para deshebrar. Sí, o sea, no, pues voy a comprar queso para deshebrar. Y te dan el queso así, la tira, ¿no? Completita, el cuadrito, o no te da el paquetito. Lo que hace la trombina es empezar como a deshebrar ese queso. Así cuando lo pedimos, no, pues con quesillo, pues bueno, el taquero lo empieza a deshebrar. Eso es lo que hace la trombina con el fibrinógeno y genera monómeros de fibrina, o sea, trozos grandes, pero yo no quiero trozos grandes, yo quiero trozos más pequeños o más delgados, mejor dicho, más delgados para formar una red. Y entonces con la ayuda del calcio, estos monómeros de fibrina, entonces se generan polímeros de fibrina, o sea, más redes de fibrina que vienen del fibrinógeno por la acción de la trombina, que fue escindida por el complejo activador de protrombina. Y entonces tengo polímeros de fibrina. Esos polímeros de fibrina, la misma trombina, a través de la estimulación de un factor que se llama estabilizador de fibrina, como dice su nombre, va a generar que ahora estas fibras, que son muchas de fibrina, ahora se enreden entre sí, porque ahí no están enredadas, solamente son las tiras delgadas. Ahora quiero, o lo que se necesita es que genere una red, ¿sí? Entonces se entrecruzan las fibras. ¿Quién genera que las fibras se entrecrucen entre ellas para formar una red? El factor, como dice aquí, estabilizador de fibrina, que es estimulado o estimulado este factor por la misma trombina. Entonces tienen diferentes funciones todas estas sustancias o moléculas. Y ya que están mis fibras entrecruzadas, entonces con la ayuda del calcio y las plaquetas activadas, generan una contracción del coágulo. Sí, por eso en este caso la plaqueta debe tener esa capacidad de contracción y relajación, ya lo vimos. Hizo digitaciones, pero ahora se tiene que contraer para cerrar el espacio que se generó en la lesión de ese vaso sanguíneo, que ya de por sí el vaso sanguíneo generó vasoconstricción para cerrarlo. Bueno, pues el coágulo se contrae para cerrarlo definitivamente y que se genere una cicatrización, o sea, una regeneración del tejido en esa área. ¿De acuerdo? De tal manera entonces que esto lo conocemos como vía común. O sea, la vía extrínseca y la vía, bueno, en orden, la vía sí, extrínseca y la intrínseca trabajan de manera simultánea para generar el complejo activador de protrombina, que es el que están viendo en la imagen, ¿sí? Y llegan a un fin común a esto, a generar el coágulo y contraerlo. Y eso se llama como vía común a partir de aquí, el complejo activador de protrombina, todo este proceso que les comenté es vía común. Así lo pueden encontrar en los libros. ¿De acuerdo? No, a veces dicen, no, que no se llama así. Bueno, no importa. No me voy a pelear por eso. Lo que yo tengo que razonar y conocer es este proceso que les estoy comentando. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, doctor, está Sí, chido. doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, gracias. Ahora, aquí están las imágenes. Vean, monómeros de fibrina, ¿no? Ahí están. Polímeros de fibrina, híjole, ya se hizo mal la red, incluso ya no solamente hay eritrocitos, ya aquí hay más plaquetas, se empiezan ahí a acumular también leucocitos, o sea, células de defensa del cuerpo. Luego se entrecruzan las redes de fibrina y vean, bueno, ya me genera una red como tal, así como una red para pescar, ¿no? Así, llena de pescados, ahí está mi coágulo. Eso es.
y después viene la contracción del coágulo. Aquí no se ha contraído, vean aquí ya está contraído. Sí, ya, y esto generó que el vaso sanguíneo ¡pum! Ya se cerró, ya no hay fuga. Ok, ¿y ahora qué? Pues ahora tengo que deshacer el coágulo no se puede quedar ahí. Ya se reparó, ya hay señalizaciones, allá hay macrófagos, ya dijeron, ¿saben qué? Ya está reparado esto, ya no hay fuga, pues ahora tenemos que deshacer el coágulo, no se puede quedar ahí. Entonces, bueno, ahí ya está el vaso sanguíneo cerrado y reparado, y entonces viene lo que les mencioné al inicio. Fibrinolisis, tengo que deshacer ese coágulo, ¿sí? Porque si se desprende ese coágulo y no lo deshice, eso se considera como un émbolo, ¿sí? O sea, este coágulo me puede taponear por allí algún vaso sanguíneo que ya lo hemos platicado. Y entonces viene la fibrinolisis, tengo que deshacer ese coágulo. ¿Cómo lo voy a deshacer? Fuerza un poquito, o sea, aquí está, ¿no? Hay un proceso de fibrinólisis o fibrinolisis, como le quieran llamar, cualquiera de las dos formas es correcto, con o sin acento, fibrinólisis o fibrinolisis. Ok, para eso, vean, aquí tenemos al basófilo, ya lo hablamos, ya lo platicamos. Tiene función del sistema inmunológico que ustedes están abordando, ya lo saben, no hay problema. Pero también sus gránulos contienen, vean, heparina. Y con una molécula que se encuentra también en el plasma, que se llama antitrombina 3, se activa, ¿sí? Gracias a esta heparina. Y este basófilo llegó ahí porque el macrófago le dijo, ¿sabes qué? Ya quedó lista la reparación. ¿Y quién le dio la señalización al macrófago? La plaqueta. La plaqueta le dijo, ya estuvo, compadre. Y entonces el basófilo libera heparina solo en esa área, ¿sí? No en las demás, solo donde está la lesión, donde se requiere. Si no, imagínense lo que pasaría. Entonces, bloquean el efecto de la trombina. Ya no quiero redes, ya no quiero esta. Voy a regresar tantito. Aquí, aquí actúan, miren. Aquí. Ya inactivan a la trombina a través de la heparina de mi basófilo. Entonces, pues ya no, ya se empieza a deshacer. Ya no quiero trombina, ya no se activa, ya no hay más redes de fibrina, ¿de acuerdo? Y entonces se empieza a deshacer. Pero también tengo otro mecanismo que es a través del factor activador de plasminógeno tisular. El plasminógeno es una enzima, es un simógeno. Los simógenos son enzimas no activadas o una proenzima. O sea, se va a convertir en una enzima, pero necesita activarse. Si no se activa, pues no hay, que bueno, pues ahí está, no es activada. Se activa cuando se necesita y aquí la necesito para deshacer a las redes de fibrina. Y entonces este factor que va a activar al plasminógeno que anda viajando ahí en el plasma y que ese factor, la señalización es a través de la plaqueta, entonces genera que la plasmina empiece a lisarse, se llama fibrinolicina, esta plasmina. La plasmina viene del plasminógeno, ¿sí? El plasminógeno es una proenzima, se activa, se convierte en plasmina que se llama fibrinolicina. Va a lisar al fibrinógeno o a las redes de fibrina, mejor dicho. Las empieza a deshacer, ¿sí? Genera una proteólisis, proteólisis de fibrina, inactiva al factor 5, 7 y 12, que son factores de coagulación, y a la protrombina que ya lo vimos. O sea, ahí actúa. Entonces, ya no se produce más redes y las que están hechas se empiezan a deshacer. ¿De acuerdo? Y empieza a liberar todo lo que tiene. A los eritrocitos que quedaron atrapados, etcétera, etcétera. Y también tengo una proteína en el plasma que se activa, se llama proteína C, y esta proteína C inactiva al factor 5 y al factor 7, ¿sí? Que son ahí, que tiene que ver con esta cascada de coagulación, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Sí me pudieron seguir en este aspecto? Sí, doctor. Sí, doctor. Yo tengo una duda.
Entonces, el factor activador de plasminógeno es el que convierte el psicógeno en plasmina. Así es. El factor activador de plasminógeno es como una tijera, llega, escinde al plasminógeno, ¿sí? Ese corte o ¿cómo se llama? Bioquímicamente tiene su nombre. Si lo escinde, lo rompe, hace una cadena más corta y entonces se convierte en plasmina. Ya se activó y la plasmina va a generar una proteólisis, o sea, va a romper puentes, va a romper enlaces de proteínas de la fibrina y entonces esta red se va abriendo y deja escapar todo lo que tiene adentro. El eritrocito, ahí de repente ya se fue una plaqueta, el factor 5, 7 y 12 se inactivan, ¿sí? Se inactiva la protrombina, entonces de esa manera se empieza a deshacer el coágulo, ¿sí? Sí, gracias. Okay. Y la proteína C inactiva el factor 5 y el factor 8 de la coagulación, ¿no? O sea, ok, ya no trabajen, ya no necesitamos más estímulo, ya con eso es suficiente. Ahí le paramos. Bien. Ahora, es importante mencionarles que hay factores que dependen de la vitamina K, que es los factores de coagulación. Y eso normalmente son sintetizados en el hígado, ya lo vimos, protrombina. El factor 7, el factor 9 y el factor 10 requieren de vitamina K. Entonces, lo que hace el hígado es agregarles, mediante un enlace, la vitamina K a estas moléculas para que puedan funcionar. Si yo no tengo vitamina K o deficiencia de vitamina K, esos factores de coagulación, pues factores que tienen que ver con la hemostasia, no se activan y entonces tengo problemas de hemostasia o más específico en la coagulación. Entonces yo también tengo que tener cantidades adecuadas de vitamina K. Debo cuidar mi hígado porque vean todo lo que hace el hígado. Y vamos a ver más cosas. Y bueno, eso es como también ustedes lo sepan y lo vinculen con el laboratorio. Sabemos que hay, les he hablado, perdón, de anticoagulantes. En laboratorio hay que ponerle a un vaso, digo, a un tubo de ensayo, un anticoagulante para que la sangre no se me coagule. ¿De acuerdo? Ya recuerdan todo eso, ¿no? Entonces, bueno, existen compuestos o sustancias como la heparina, ya hablamos, y la warfarina, que inactivan a la vitamina K. Entonces, si genera una inactivación de la vitamina K, esos factores de coagulación ya no funcionan. No se coagula mi sangre, no se coagula mi muestra, ¿sí? Hay medicamentos incluso que esto ya es de especialidad, se ocupan para alteraciones que tienen que ver con una hipercoagulabilidad, ¿no? Pero eso lo manejan los especialistas y todo eso. Hay más incluso. Pero también en laboratorio hay oxalatos. Los oxalatos precipitan al calcio y ya vimos que se requiere de calcio para la coagulación. Si el calcio se precipita, o sea, se inactiva, pues no hay coagulación. Entonces lo puedo utilizar en laboratorio. O hay otros que es el ion citrato, que desioniza el calcio. Yo necesito el calcio con dos cargas para que pueda entonces llevarse a cabo la coagulación, pero si le quita la carga, lo desioniza, entonces ya no funciona. Y también esos son anticoagulantes que se pueden ocupar, ¿sí? Relacionado con esto, para que lo tengan ustedes en mente. Y eso se puede ocupar como anticoagulantes. ¿Ok? Listo, ahí está. Perfecto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo? Pues no, doctor, creo que todo bien. Todo bien, doctor, también. Ok, perfecto. Pues qué bueno, porque leer este capítulo de hemostasia en algún libro, híjole, está pesadísimo. Entonces, la verdad es que sí, nos lleva mucho tiempo, pero esto que les comenté es de artículos y de libros donde asocié pues donde coincidían, por decirlo así, porque sí hay algunas diferencias. Entonces, todo este proceso, lo que importa aquí es comprender cómo se lleva el proceso, porque
los que se dedican a la fisiología, a todo esto, pues se pelean mucho por los términos. Y eso para nosotros los médicos, para fines prácticos, nos interesa el proceso, como lo vimos ahorita. Entonces, lo que vimos ahorita es lo que debemos tener en mente y ya si queremos especificar o ser un poco más meticulosos en algunos puntos, pues bueno, es como un mapeo, ya sé dónde yo me puedo dirigir y a lo mejor irme a la literatura para ser más específico. Pero esto que vimos es lo adecuado y bueno, si lo comprendieron, qué bueno, porque sí es algo complejo, pero lo que quiero es que lo vinculemos ahí y que tengamos presente este proceso que es muy complejo y que no solamente basta con que se haga el coágulo, yo tengo que deshacer ese coágulo, si no me va a traer problemas, ¿de acuerdo? Ya también ustedes lo verán más adelante en fisiopatología o en hematología, en alteraciones de la coagulación. Y ya saben que cualquier alteración en esos factores de coagulación o cualquier alteración en el endotelio, cualquier alteración en el calcio, todo lo que vincula, me va a traer problemas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, dudas, preguntas. Sí, adelante. Yo, Ajá, adelante. profe, ya ve que en la fibrinólisis nos explicó lo de el basófilo y el factor activador de plasminógeno tisular. Ajá, sí. Del basófilo nos dijo que pues le daba la señal el macrófago, pero del factor activador de plasminógeno, ¿ahí sí quién le daba la señal? ¿Perdón? También la plaqueta. O sea, también la plaqueta, es que es un complejo ahí. La plaqueta también libera deja de liberar unas sustancias, libera otras para que este factor actúe para escindir para que se convierta en plasminógeno, del plasminógeno a plasmina. Pero también entra en interacción con el macrófago. También el macrófago, en interacción con la plaqueta, libera sustancias para estimular a este factor y que entonces empiecen a romper o exista proteólisis de las redes de fibrina. ¿Sí? Entonces también ahí tiene que ver el macrófago en interacción con la plaqueta. Entre los dos ahí están modulando. Ok, gracias, profe. No, por nada. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿No? Perfecto. Ok. Entonces, ok. Bueno, si no hay ninguna otra duda o comentario, lo dejamos aquí. Y mañana platicamos de grupos sanguíneos, el sistema AB0 o ABO, que también se le conoce como ABO, pero pues lo correcto sería AB0 y RH. ¿De acuerdo? Eso lo vemos ya el día de mañana. Y ya abordaríamos, ya nos quedan algunas clases para ver músculo. Veríamos un poquito más de la contracción del músculo estriado, o el músculo esquelético, mejor dicho. Y un poquito más a profundidad cuando abordemos corazón, pues ahí vamos a ver músculo cardíaco y músculo liso cuando